Bueno, ya Ellos vamos a saben- empezar no, a ver. Perdón, puse el Codeblock, no van a ver el juego, claramente. Pero Entonces, va, para si alguien ve la grabación, ahora Juan lo que va a estar mostrando es el proyecto final que él hizo. ¿Cuándo? Hace 2 cuatrimestres. ¿Cuándo lo hiciste? ¿Hace poco? Sí, no, No hace tanto. 2018. No, Bueno, 18. puede Sí, ser. creo que sí. Sí, sí, pues yo empecé, o sea, el curso de inglés lo hice. Sí, está bien, 2018, o sea, el segundo cuatrimestre de 2018. Bueno, yo hice un juego. Bueno, creo que los Bien. tres hicimos un juego. Seguro que el mío es el peor, pero no importa. Le puse Ya se tira abajo, ya se tira No, abajo. No te el mío es el peor, eso no te. Magic Software presenta Calabert, Juan Bueno, González y Javier Perey. Muy bien. empezó solo, no digo, pero bueno. Estaba Cluster, ¿no? Ese era Cluster. No, Cala Verde. Ah, pero el mouse. Bueno, sí, básicamente vi su Flappy Bird con la cara del profesor. Del profesor. Tengo Está su bien. permiso, así que no hay problema por ese lado. Pero bueno, Está muy bien. como es bastante precario. Si no lo pero conocen, bueno. se llama Fernando. Sí, Ese, es una masa. tiene una cara. Bueno, la cara. Yo quería pedir permiso para usar la cara de Cluster y de Ángel. No, Bueno, acá de tenemos Brian. Para hacer un Lara versus Coco. Sí, hagan lo que quieran. lo que quieran. Después, Bueno, si ahí está. aprueban, es otra cosa. Eso Claro. sí, claro. Después, si reciben una carta de Bueno, documento, es bueno. Otra cosa. ahí lo cerré. Está muy bueno, ¿no? Paso la mano. Entonces, es un juego, bueno. Sí, este es el juego que presenté. Aprobé. Obviamente, No me echaron por la cara. cuando investiguen, tiene, bueno, obviamente uso de sprites, de input del teclado, creo que era, ¿no? ¿El teclado estabas usando o estabas usando un Sí, estaba un con la joystick? barra espaciadora. El menú, Ok. bueno, con las flechas. Podría ser con el mouse, ¿no? También ese con un clic Sí, podría se ser podría con el mouse tranquilamente. perfectamente. O con un joystick, con un botón en particular, o un botón que el usuario quiera configurar. Ahí pueden ver ustedes cómo pueden eh, customizar, ¿no? El juego. El juego es idea de Juan, ¿no? Ese se te ocurrió a vos, no estaba hecho antes esa idea. Claro, Y nunca, nadie se le ocurrió a un a nadie se pájaro le había de ocurrido eso días. antes. Era la primera vez que se vio en el planeta. Así que está muy bueno. Y bueno, tiene colisiones, ¿no? Sí, Obviamente ahí. sí, No sé si detecta cuando te chocas. después incrementaba la dificultad y la velocidad No. a medida que pasa el tiempo. Decí que sí, sí, sí. Después parecía Sí, cada vez más difícil. Aparecía un avión que te podía chocar. claro. No, Obvio, Aparecía no Superman. intenté. Aparecía El Lo que pasa Superman. es que iba muy rápido, entonces era como no tenía mucho sentido. O sea, tenía que eh, inventar muy poco a poco para que se... y después tiene un sistema de puntajes que se vio, Sí, que sí, a medida que pasas sumas puntaje y después termina en un archivo que rankea, un ranking, ¿no? O sea que tiene varias sí, cosas, de hecho, bueno, obviamente. no lo expliqué, pero está ordenado por números. Bueno, si lo pongo de vuelta van a ver que era primero el más alto y después... de hecho, creo Claro, que, si no recuerdo mal, solo guardaba los 10 más altos. Después esto como se descarta. sí, se van descartando. Perfecto. Bueno, Brian, ¿querés mostrar vos? Así después queda el Eh, peor para el final, que sería el mío. Cada hacemos un sándwich yo del mejor. le muestro, lo voy a compartir con sonido, espero que no me maten. Pero hay una cosa que tenés que aclarar. Vos después le seguiste metiendo cosas. O sea que lo que vos mostrás no fue el Es completo, el sino que proyecto, no, es el Ah, proyecto. ok. Está bien, está Esto es bien. lo que yo presenté, de ahí no lo toqué más. Ok, Fue la última vez que lo modifiqué, en el ok, ok. 2009. Bueno, vamos a ver si Eh, ustedes le creen. Yo no sé, tengo dudas. Vamos a fijarnos la fecha de modificación de los archivos. Claro. Ahí te este veo porque es de seguro. configuración, este de configuración. Este, bueno, yo después lo volví a compilar, pero fíjese que hay archivos hasta el 2006, o sea, son re Usaba la fuente de Roboto, viste que claro, era re nueva. Bueno, yo lo que hice fue un juego. ¿Se ve bien o se ve muy chiquito? sí, se ve chiquito, pero Es después chico, pero se ve. Largando. Ah, se ve mejor. sí, se ve. Que, bueno, a veces anda mal. Ahí está. Ahí está. Tengo que cambiarle al. Por eso yo
te digo que nunca lo modifiqué, porque este error me apareció y nunca más lo cambié. Eso fue porque no inicialicé una matriz, que es la que termina armando todo esto. Tenía un menú para configurar, si querías usar teclado o joystick. Ujú. Y acá tengo que arreglar este botón porque la configuración los pone mal. Para que vean que todos cometemos errores. Claro, fíjense que está todo muy claro, todos salen con números, porque todos saben que el 30 es atrás, es la A, digo. Eso es obvio, el 30 es la A, no tiene ningún sentido, pero bueno, está ahí. De ahí viene. Y bueno, y tenías para jugar contra la máquina o versus otra persona, jugabas de a dos. En este caso voy a elegir contra la máquina. ¿Te escucha? Sí, Sí. ¿Te escucha muy fuerte? está bien. ¿Cuándo suena? Ya empezó la garca la máquina. La Buen inteligencia spamero la artificial. máquina. Sí, sí, sí. A ver si te hace burla, Tenías ahí, podías hacerle combos. Ahí sale el 2. El combo. Ahí. Vamos. Otra. Ya, ¿viste? Te boludea ahí. Eso tiene ahí toda inteligencia. Utiliza redes neuronales, va aprendiendo a medida que va jugando. Mentira, es todo más hardcore. Inteligencia artificial que tiene. Inteligencia artificial, son 100.000 millones de ifs, uno atrás del otro. No, la inteligencia artificial son 5 if. Nada más. Si está lejos, tira el combo del Hadouken. Sí, sí. Y aún así después se hace como complicado ganarle, ¿eh? Yo porque ya llevo mucho tiempo jugándole y he aprendido sus movimientos milenarios, entonces ya no me alcanza a ganar. Igual no podemos saber cuál sos vos porque son los dos mismos personajes. Claro. Yo soy el que está saltando. El otro me hace la burla. No sé si puedo. Este tiene bastantes cosas, le metí cuestiones de la física, tiene gravedad, tiene fricción, tiene velocidad, fuerza, tiene varias boludeces así relacionadas a la física del juego En Zoom particularmente. se rompía un poco el frame rate, entonces no se llegaba a notar la fluidez y la física que vos mencionás, pero yo me acuerdo de que sí, tenías una máquina de estado, entonces si estabas saltando te cancelaba algunas cosas. Por ejemplo, si estabas saltando no podés volver a saltar. Es algo importante, Claro. si no volás directamente. Tal cual. Salvo Igual que, este justamente tiene salto doble. claro, Pues eso iba a le decir. hice yo un salto doble. Salvo que un personaje tenga la posibilidad de volar o de saltar doble o triple, y son características de cada personaje. El personaje, mientras está haciendo un poder o una piña o haciendo algo, no puede estar haciendo otra cosa. Ahí mejoró el frame rate, Bueno. Ahora la máquina no está haciendo nada, porque estoy jugando dados, lo controlo con el otro. Y este tiene también todo el tema de colisiones y tiene un debugger para que yo pueda ver qué es lo que está pasando, porque a veces daban los errores y no tenía la más pálida idea de lo que estaba pasando. Y nada, este está hecho con Direct 3D, el Direct 9, así que estaba entre hacerlo con Direct o con OpenGL, pero como en su momento era más Microsoft, me fui más por el lado del Direct 3D que del OpenGL. Muy bien. Yo ese jueguito lo vi en YouTube. La cuenta de Brian Lara, ahí te estoy siguiendo, Brian. ¿Posta lo viste? Yo lo mostré en un video de YouTube. Mirá, qué loco. Sí, está Me parece que está buenísimo. ya lo había mostrado antes. Sí. Ah, bueno, sí, puede ser que lo haya mostrado. Sí. Bueno, terminamos entonces de ver todos. Bueno, ya habíamos terminado. Yo lo hice en el 2005 esto. ¿Sí? Con otro sistema operativo. Con otro, sí, obvio. Fíjense, bueno, voy a poner a compartir la pantalla de todo. Y yo voy a tener que abrir dos box para poder usarlo. Porque si no, no va a andar. Entonces, Podemos estar seguros que no lo modificaste. no, este no. Dice 2020, pero es la fecha que lo copié, pero no está modificado para nada, porque para modificarlo tenés que
hacer todo este lío. Ahí fíjense que la fecha es 2005. Supongo que debe ser inicio. Bueno, no me da la placa de video, parece, para hacerlo más rápido, pero bueno. Esto es el menú. Claro, o sea, Y la idea no era que sea una animación, sino como que sea una imagen, pero la hacías era un todo poco en más, línea. era un poco más rápido. No, era una animación, pero era un poco más Claro. rápido, pero acá me anda medio lento. Y por ejemplo, bueno, es una batalla naval, se pueden cargar los barcos. Por ejemplo, al azar sería una buena manera de hacerlo más rápido. Cada vez tarda más. Y bueno, ahora inicio, ¿no? Y creo que hay que poner cargar jugador. Por ejemplo, no sé, Ángel. Esto con el teclado. ¿Sí? La idea acá era simular como en esos juegos viejos de Family o de PlayStation, que como no tenías un teclado, había que hacer el input letra a letra, ¿no? Entonces, bueno, esto simula eso. Bueno, esta animación cada vez tarda más. Ahí está. Y inicio. Entonces dibuja un poco la matriz. Y uno puede venir acá y, no me acuerdo si era con Enter. Estos son los barcos míos, ¿no? Lo de la derecha. Y acá a la izquierda, por ejemplo, yo tiro en D7. No, D7. Y ahí ves, ven, es agua. ¿Sí? Pero ahora, una cosa, como para que se den una idea, esta librería gráfica que utilizamos no tenía la capacidad de, o al menos nosotros no lo sabíamos en ese momento, de incorporar sprites. O sea que cada elemento que ven acá fue dibujado a mano, con rectángulos, con semicírculos, con círculos, ¿sí? Con las figuras geométricas primitivas. E incluso los botones. Los botones que no se pueden cliquear, porque no tiene mouse, pero los botones estos también era hecho con rectángulos. La sombra, todo eso son con líneas, rectángulos. Bueno, y le di un barco, a ver si le puedo hundir alguno. Bien, y ahí aclara el barco que fue hundido. Bien, así sería el juego. Y después cada vez se va a empezar a colgar más. Eso no sé si es porque el juego está mal hecho o porque con dos box se cuelga. Y no me acuerdo si acá teníamos la opción de ayuda. A ver, sería F3. Pero no sé cómo hacer F3 con este teclado. Ahí está. F3 se presionó, pero no pasó nada, ¿ven? Entonces no es la última versión, porque teníamos ayuda. Teníamos acá todo esto. Funcionaba en algún momento, pero no es la última versión. Y F5, salir, este sí anda. Y te muestra ahí que perdiste. Y todo andaba mucho más rápido, créanme. Bien. Y después volvés al menú, cada vez tarda más, debe estar mal desarrollado. Podías o no entrar a un ranking, y si entrabas a un ranking, aparecías acá. ¿Sí? Y esto también, de vuelta, todo hecho con rectángulos, líneas, no es una imagen de fondo, sino que es todo dibujado a manopla, ¿no? Con force y cosas así, y van dibujándola. Lo único que no es, obviamente, dibujado a mano es el texto, que es una fuente, que había diferentes tipos de fuentes para elegir. Hacían la fuente, viste, a mano, iban dibujando Sí, puntito por puntito. Bien, ese sería entonces el juego. El código fuente anda por ahí, es horrible. Por ejemplo, no sé, a ver, jugador. Sí. No me acuerdo cómo era. Type era para poder ver lo que tenía dentro de un archivo. Sí, más o menos. Ahí más o menos se puede ver ahí un poco el código. ¿Ven? Delete. Podemos ser viejos, pero no olvidarnos el delete de la memoria dinámica. ¿Ven? Ok, eso es de laboratorio 2. Y como no hicimos sistemas de gestión en laboratorio 2, yo lo que les puedo mostrar es un sistema de gestión, tampoco es la última versión, pero del laboratorio 1, como para que vean también cómo con
¿cómo se llama? Con las herramientas que tienen, se puede hacer como una especie de interfaz gráfica. No es lo mismo, obviamente, pero más o menos, por ejemplo, cargar datos de sucursales. Por ejemplo, 3. Ciudad Tigre, cantidad 1, dirección Lara 130, ciudad San Isidro. No sé si tendrá el getline, tengo duda ahora. Sí, San Isidro, cantidad 1 y no sé, Lara al 777 y ciudad de Martínez 1, dirección González. Bueno, carga esto y aparentemente después termina el programa. Pero tenía más cosas, tenía más cosas que esto. Capaz que fin, probablemente sea fin. Bueno, fin es el resto del programa, seguramente. Se podían cargar camiones y no me acuerdo bien qué resolvía, pero también tenía como andás a saber cómo salir de acá, ¿no? Ahí está. Fíjense que, ojo, muestra la fecha del sistema, no la tenían esa. Y No lo hace cualquiera. podías cargar viajes, no sé si esto está resuelto, se ve que no, carga encomiendas tampoco, carga de sucursales y depósitos, esto sí es lo que vieron recién. Pero bueno, era este sistema. Yo, si mal no recuerdo, tenía más cosas. Pero de vuelta, uno no tiene por ahí la versión y se pierde, ¿no? Todo el laburo que hizo. Yo no tengo la última versión y ya no tengo la computadora con que lo hice, así que se perdió, pero hacía todo lo que está acá lo podían ver. Tenía para gestionar reclamos, estadísticas. Bien, esto era el laboratorio 1, ¿sí? Y Ángel, el otro, laboratorio 2. una Sí. consultita. No tiene un límite de memoria, ¿no? O sea, vos le ingresas los datos por el tema de archivos. No, tiene un límite de memoria que era el laboratorio 1, no era con archivos, era todo en memoria y tenía un límite de memoria. Eran con vectores, así que tiene Pero como si hacemos con archivos, no tiene límite de memoria porque No, se crean si es con archivos. archivos es lo que el Claro, espacio del límite disco, ¿no? Ah, Claro. genial. Así que bueno, ahí tienen ideas como para poder hacer diferentes sistemas, ¿sí? Como dejo de compartir, ahí estamos. Esas podrían ser dos opciones: sistema de gestión o sistema de un juego. Y después, si alguien quiere, puede ser un sistema, podría ser, por ejemplo, una calculadora y graficadora, que uno ponga una fórmula y haga una parábola, una recta, o la función seno, coseno. Si les gusta la matemática y ese tipo de cosas, lo podrían hacer. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa más que se les ocurra? No O se me ocurre algún que... utilitario, qué sé yo, no sé, un piano para hacer MIDI, por ejemplo. Bueno, ahí está. Si saben de música, por ahí pueden meter algo de música. Sí. O si quieren, pero pasa que es muy por ahí difícil porque no es el tipo de programación que estábamos viendo, pero si quieren hacer, no sé, un algoritmo de compresión, qué sé yo, ¿por qué no? No creo que lo podamos ayudar mucho, van a tener que investigar un montón de criptografía y tipo de cosas, pero si quieren hacer un algoritmo o una cosa así, podría ser como el proyecto. O algo con Arduino, por ejemplo. También. Claro, hay una cosa, una Va a lástima estar que, complicado para poder que nosotros veamos cómo funciona, pero claro, nos dicen, no, sí hice una mano robótica que hace, pero ¿cómo lo vemos? Pero cuando fue presencial, no sé si Brian te acordás, hubo un chico que sí. hizo Guillermo Campos. No, antes. Antes Eh, incluso. ¿Te acordás el que hizo me sale el juego Dance Revolution? Que es como una alfombra Ujú. Bueno, hizo una alfombra con componentes electrónicos y números. Y el juego, obviamente, que permita jugar a eso tanto en teclado como en la alfombra.
Y vos lo que marcabas era, creo que arriba a la izquierda, abajo y a la derecha, y te iba apareciendo como lo que tenías con la música, lo que tenías que recrear y como hacer ese baile. Y quisimos que Cluster la pruebe bailando y no quiso. Lo probó, pero sin bailar. Apretaba solamente uno solo de las flechas. Nosotros queríamos que se agarre de atrás así y le empiece a mover, pero no lo hizo. Pero estuvo muy bueno y obviamente, bueno, tenía un conocimiento de electrónica que no se ve en la carrera, pero si ya tienen un conocimiento previo, no tiene que ser de algo técnico, por ahí es de algo técnico en el sentido, ¿no? de electrónica, de eléctrica, ese tipo de cosas. Por ahí es algo, no sé, son contadores y quieren hacer un sistema de contabilidad, adelante. Obviamente, después nos explican cómo se usa porque son muy específicos, ¿no? de su área, pero podría ser tranquilamente. Sí, de hecho hay varios que lo que hacen es hacer como sistemas de gestión que les pueden servir para el lugar donde trabajan o para algún familiar. Exacto. Y se guían por eso. Puede ser para una farmacia, para una veterinaria, cualquier cosa. Exacto. Imagínense que tienen en la familia o amigos o lo que sea, alguien tiene una fiambrería, se me ocurre. Primero nos envían a cada uno de nosotros un pedido, nosotros pues le vamos a decir cuánto de cada cosa, algunos quesos, ¿sí? Pero más allá de eso, pueden hacer un sistema que gestione la fiambrería, gestione el stock, que el stock, por ejemplo, sea inteligente y siempre utilices el producto que está más cerca a vencerse, un montón de cosas que se podrían desarrollar y brindar una solución a una empresa o a un negocio de barrio, familiar. Esa es la idea, ¿sí? Y recuerden que estábamos todavía con la limitación de que probablemente sea con consola. Entonces hay un montón de cosas que si después va a ser un negocio real, tal vez dan un salto a hacer algo con formularios y bases de datos. Pero por otro lado, uno va a un supermercado a veces y usa un sistema que está hecho en consola y no facturan 1.000 pesos por mes o 2.000 pesos por mes esa gente. Factura un montón, pero tiene un sistema en consola, pero anda y les resuelve lo que tiene que resolver. ¿Sí? Ahora me acuerdo de otras cosas. Había una persona que había hecho, un chico que había hecho un sistema de gestión para un almacén y tenía una pistola de esas de código de barra, entonces vos comprabas en el buffet una latita de gaseosa y pasabas la pistola y hacía el SEID del código de barras. Entonces no hacía falta hacer el ingreso a mano, podías escanearlo. Así que hay un montón de cosas que pueden hacer y practicar. La idea es que no tengan que gastar, por ejemplo, una pistola de código de barras o algo así, pero usen la imaginación, ¿bien? ¿Cómo se hace eso para interactuar con un periférico? ¿Necesitas una librería aparte? Un En puerto. general, sí. Por ejemplo, esto era USB, me parece. Entonces ya viene como con unas indicaciones de cómo trabajar. Yo no me acuerdo cómo era en puntual el del USB, pero básicamente hacías una llamada como no, ¿sabes qué hacía este chico? Hacía un SEIN y el mismo aparato lo que hacía era como si simulaba el teclado, básicamente. Era Es más que el fácil todavía. IOStream, cuando ustedes lo agregan, él utiliza como dispositivo el teclado y la consola. Pero ustedes pueden modificarlo incluso. Decirle que no cree el dispositivo, con el dispositivo no se cree con el del coso. Puede ser la impresora, por ejemplo. Entonces, si Sí, ustedes un saben dónde escáner, está el ¿no? puerto, claro, ustedes saben cuál es el puerto con el cual se está conectando, le dicen exactamente de dónde lo tiene que ir a buscar. Y entonces le manda la información para allá. O el SEOUT. Por ejemplo, el SEOUT podría ser una Ujú. impresora en vez Claro. de la pantalla, y el SEIN podría ser un escáner o un código de barras. Pero esto estaba ya tan facilitado, el software que venía con este lector de código de barras, que te lo tomaba como si fuese un input de teclado. Entonces era mucho más fácil. Y eso tipo, ponerle para conectar con una impresora o algo así que por ahí es un poco más complejo. ¿Tenés que interactuar con el driver algo? ¿O no? No, Depende del sistema operativo, o sea, si nos remontamos a algo muy atrás, probablemente sí, le tengas que indicar en qué puerto está, pero hoy en día
nada, vos tenés una lista de impresoras y es mucho más fácil. Decís Tienen ya imprimir, una interfaz prehecha. claro. Entonces, decís imprimir, elegís cuál o le mandás cuál por defecto y ya está. Lo que sería difícil después lidiar por ahí, eso por ahí ya no es tan sencillo, es qué pasa si el papel se atasca, por ejemplo. Eso ya no creo que sea tan sencillo de codificar cómo solucionar o cómo en qué estado queda el sistema. Pero después es mucho más. Pero tampoco tiene sentido por ahí imprimir físicamente en una impresora. Por ahí se puede imprimir en PDF, uno ve el PDF, se asegura de que sea lo que uno quiere. Y después, si hace falta imprimir, es importante, eso no hay que imprimir por imprimir, si hace falta tenerlo en papel, imprime el PDF y ya está. ¿Sí? Pero ya se está dejando de usar esa costumbre de imprimir todo en, en papel. Bueno, Ángel, te hago entonces, una pregunta. ¿Dónde se puede conseguir información como para ver cómo con Codeblogs generar PDFs? y yo empezaría a googlear y va a haber un montón de lugares donde no aparece nada útil, algunos donde te tiran Pero alguna no data. busquen por Codeblogs. Claro, ponen C++, Claro. C++, claro, sí. C++, en inglés, preferentemente, si manejan inglés es por ahí mejor. Y Si primero en manejan el castellano, chino, ¿no? ahí es aún mejor. Primero en castellano, si no encuentran Recomendación. castellano, pasen a inglés y vayan buscando, prueben, ¿sí? Y siempre traten de hacer, si quieren hacer una prueba para que algo salga PDF, no traten de hacer un reporte y que quede como una tabla y que tenga una imagen. Arranquen más sencillo, hagan un hola mundo y que ese hola mundo en vez de salir en la pantalla salga en un PDF. Sí, Si eso regla funcionó, de oro. después van subiendo la vara, pero no traten de escribir un libro en PDF con C++, ¿sí? No, que no salga una cosa de 500 páginas. Algo chiquito, para ver si funciona o no. Claro, Eso se mi idea puede era tipo que emita o tipo como una especie de comprobante de pago o lo que sea. ¿Se puede hacer eso? ¿Es sencillo de hacer? O... No sé si es sencillo la palabra, pero se puede hacer. Poder todo se puede. Hasta te diría que se puede hacerlo, si conoces HTML, se puede hacer en HTML y que se vea en una página web. Es una opción, ¿no? Y después si lo podés ver en un navegador web, después se puede como imprimir esa pantalla. O directamente, como vos decías, desde la misma aplicación, generar el PDF y que te genere un archivo, después le haces doble clic y lo ves. ¿Sí? Hay alternativas. O a Excel, o planilla de cálculo. Hay un montón de alternativas para resolver ese tipo de cosas. Bueno, ¿cómo están para ver? Ya estamos acá una hora más o menos hablando. Ojo, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de cosas que me parece que surgieron ahí preguntas, ideas. Lo de los proyectos les habíamos prometido que le íbamos a mostrar, así que cumplimos. Bien, entonces, dudas con respecto al proyecto, pero no me refiero a dudas si tienen dudas de qué cosa hacer, sino dudas en cuáles son los pasos, ese tipo de cosas. El procedimiento. Claro. Si tienen dudas en qué van a hacer, bueno, con el grupo se juntarán y debatirán eso y después deciden, ¿sí? Lo que le vamos a habilitar, eso sí, pronto es en el campus virtual un espacio para que puedan descargar algunos materiales para algunos recursos como para desarrollar en SDL y en SFML. Ujú. SFML no me acuerdo porque tenía copyright, pero SDL seguro que había cosas libres para que ustedes lo puedan comenzar a ver. Bien. Profe, una consulta. Para hacer un sistema de gestión con una buena interfaz, ¿qué dijo que podríamos usar? Bibliotecas, no escuché al principio. Creo que dijo. Depende. Ahí uno puede usar o simular una interfaz gráfica con la consola, Sí. hacer como recuadritos o poner de fondo como para que uno sepa que ahí hay un error o un ok, ¿sí? Ujú. Eso por un lado, y después si ya querés hacer una interfaz gráfica como Sí. la de ventanas que utiliza Linux, Windows, Claro. ahí puedes usar una herramienta que se llama Qt, Sí. que tiene como para integrarlo a C++,
Y hay otra que se llama WX Widgets, que también tenía para programar en C++. Y de última también puedes usar el API de Windows. Pero ahí no sé si te recomiendo usar el API de... Usas MFC. Sí. Y creo que no me acuerdo ahora, el otro día lo leía, que Linux, en realidad Linux no, Ubuntu está empezando a usar Flutter para las interfaces, pero eso no sé si después es con C++, capaz es con JavaScript o algo por el estilo. Así que mejor le diría Qt, es con Draft, seguro, es otro lenguaje de programación. se puede hacer con C++. Es con Draft, es otro lenguaje de programación. Ah, ok. No es JavaScript tampoco. Draft es más parecido a C, a C++. Está bien. Pero la idea es como para no tener que aprender uno nuevo, aparte... ¿qué pasó? No, se cayó toda la mierda. A ver. Para que no tenga que aprender algo todo de nuevo, puedan usar con C++, ¿sí? Tengan que usar C++. Y de vuelta, puede estar muy linda la estética, pero si después no resuelve la parte de gestión que dijeron que iban a resolver, o sea, no, por ahí no piensen que ahora la estética es lo más importante. Eso es a tener en cuenta, ¿eh? Preferimos que esté bien hecho con clases, con los archivos, que resuelva lo que haya que resolver y que no sea con ventanas, con botones y todo eso, a que le agreguen todo eso y después no tengan tiempo y sea como un demo, que le hacen clic a un botón y nada, muestra un cartelito que diga hola y el nombre y nada más. ¿Sí? Claro, bueno, en ese sentido me pueden tomar de ejemplo. O sea, vieron que mi interfaz era muy pobre, pero cumplía. O sea, Claro, funcionaba. funcionaba. O sea, la Exacto. idea es que funcione y después le vamos agregando un poquito de estilo, de interfaz, Sí, de onda. sí, para, lo primero es para que empezar el por la usuario esté funcionalidad. contento. Pero primero que funcione, ¿no? Ujú. Claro. Porque si no vamos a desperdiciar mucho tiempo. Mío no tenía ni Exactamente. interfaz, o sea, la pelea directamente, casi. No me lo imagino sin interfaz. Pelea, Es pero que bueno. a veces uno por ahí destina mucho a cómo se va a ver, que es importante, no digo que no sea importante, es casi tan importante como el funcionamiento, ¿no? La experiencia del usuario y la interfaz del usuario, pero acá no van a salir profesionales de la interfaz del usuario probablemente, sino más del desarrollo, la lógica, y es lo que evaluamos. ¿Bien? Bueno, Por alguna eso cosita. uno le haga recomendaciones y demás, pero son recomendaciones, nada más. Claro. Por ejemplo, si muestran un mensaje de error con fondo rojo y letras rosadas, por O ejemplo, ¿no? verdes. Lo O desapruebo, yo lo verdes. desapruebo. Yo lo desapruebo. Eh, Veo eso y Ahí lo no hay desapruebo. ningún problema en nivel funcional, pero la persona que está viendo eso no puede leer directamente ese texto, ¿sí? Entonces esas cosas son una cuestión de sentido común a veces. Si no les parece que no tienen ese sentido común, busquen en internet paletas de colores o cómo contrastar colores en un sistema y van a tener ideas, ¿sí? de cómo resolver. Si quieren pueden hacer un modo oscuro y un modo claro, ahora que está de moda. Una app con modo oscuro y modo claro estaría bueno. Hasta ahora nadie hizo todavía eso. En el laboratorio 2. Bien. Bueno, estamos para ver un poquito de herencia y ya con esto, ¿sí? Terminamos por el día de hoy. ¿Qué les parece? Después, como siempre, le vamos a habilitar, en este caso no es un apunte texto, como fueron los anteriores, ¿sí? Sino que es un video tutorial. Es un video que explica cómo resolver algo utilizando herencia, ¿sí? Y después tenemos este resumen acá, que también lo voy a subir, es muy cortito, son 8 menos, 7, 6 diapositivas, pero explica más o menos conceptualmente para qué sirve, ¿bien? Hasta ahora, ¿qué maneras teníamos de relacionar clases? Objetos. Composición. Composición, ¿no? Teníamos con la composición la posibilidad de que dentro de una clase, la que sea, una clase A, haya como atributo un objeto de la clase B y de la clase C, por ejemplo. Creo que ustedes todavía no tuvieron que hacer una actividad, la van a tener que hacer a partir de hoy, una actividad con esto, pero en el ejemplo que dimos, puede ser que habíamos hecho una clase
examen compuesta por una fecha, ¿puede ser? Ahora tengo dudas. No, era alumno con una fecha. Alumno con una fecha, ok. Y en el apunte creo que está examen con una fecha. Pero bueno, hay un ejemplo claro de composición, porque un alumno tiene una fecha de nacimiento. Y la fecha de nacimiento, además, para nosotros, en nuestro programa, era una clase compuesta por 3 enteros. ¿Bien? Entonces ahí teníamos un ejemplo de composición. Y ahora vamos a ver que hay otra manera de relacionar objetos que es con herencia simple, ¿sí? Para cumplir con la condición de composición, podríamos decir la siguiente regla que habría que mencionar. Si la afirmación que se da es correcta, hay composición, si no, no. ¿Qué sería? Un alumno tiene una fecha. Por ejemplo, tiene una fecha de nacimiento. Si eso es verdad, es posible que se pueda resolver utilizando composición, ¿sí? Una de las características del alumno es tener una fecha de nacimiento. Tiene entonces se utiliza composición, ¿sí? La herencia es distinta, el verbo que vamos a utilizar, pero tiene esa misma como regla a seguir, ¿sí? Entonces, estamos por acá, ¿bien? Y básicamente es la capacidad de poder crear una clase derivada a partir de una padre o una base de la cual se va a obtener todos los rasgos, ¿sí? Y con esto de todos los rasgos nos referimos a los atributos y los métodos que queramos que sean heredables, ¿sí? ¿Cómo les parece que es la relación de herencia? ¿Sí? Si lo tendrían que representar, por ejemplo, gráficamente, ¿cómo les parece que se vería una herencia? Como si fuera un árbol genealógico, ponerle. Plata de la abuela, dice. Bueno, está bien, me gusta el ejemplo, pobre abuela, pero... o como un árbol genealógico que escuché. Entonces, hay como una cierta generalización, ¿no? Como una jerarquía. Hay algo que está abajo y hacia arriba está la base o el padre, ¿sí? Entonces, en el caso ese de... claro, hay un nivel jerárquico, exacto. Y en el caso que había dicho plata de la abuela, ¿no? Entonces estaría yo, por ejemplo, alguno de mis padres, ¿sí? Ahí habría como un nivel jerárquico, y después arriba los padres de mis padres, que serían mis abuelos, ¿no? Sería como hacia arriba. Entonces, como veo ahí en el chat, hay una relación como de padre-hijo o base derivada, ¿sí? Bien. Entonces, siguiendo esa idea, podríamos representar algo como lo siguiente. Yo puedo tener, como ejemplo, ¿no? Una clase animal, ¿bien? Y la clase animal define, por el hecho de ser un animal, un animal tiene una fecha de nacimiento, ¿sí? Y un tipo. El tipo, básicamente, para hacerlo sencillo, sería perro, gato, elefante, así. ¿Está bien? Y nada más. Piensen que es un ejemplo recontra básico, ¿no? Porque la clase animal tendría un montón de cosas, pero acá, como para simplificarlo, tiene esas dos. Luego tenemos una clase de mascota. Y fíjense, acá la regla no va a ser la mascota tiene un animal, porque eso sería composición, ¿sí? Sino que ahora la regla a seguir es la mascota es o es un tipo de y la clase base. Entonces, clase derivada, ¿es un tipo de clase base? De vuelta, mascota, ¿es un tipo de animal? Sí. ¿O es un animal? Perfecto. Entonces, hay una relación de herencia. Se podría implementar herencia, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Que la mascota, además de incorporar el nombre que se le da a la mascota y un objeto persona que sería el dueño, también tiene lo que heredó de su clase base, que es una fecha de nacimiento y un tipo de animal. ¿Se entiende cómo sería la idea? En la clase base sería que usar el private.
Bien, ahora vamos con eso, sí. Pero conceptualmente, ¿se entiende la idea? Cuando uno, desde una clase derivada, indica, fíjense cómo lo indica, que se hereda de una clase base, de otra clase, ¿no? Lo que hace es incorporar todos los atributos y métodos. ¿Bien? Eso es lo que pasa cuando uno hace herencia. A partir de ahora, si yo creo un objeto mascota, voy a tener nombre y dueño, pero también fecha de nacimiento y tipo. Eso lo trae de la parte que heredó de animal, ¿sí? Y nombre y dueño son atributos propios de mascota. A fin de cuentas va a terminar siendo un objeto de mascota con esos 4 atributos. ¿Bien? Ángel, te hago una pregunta, entonces sería, lo que está en Protected pasa a Private de mascota, por decirlo de alguna forma, Bueno, ahora vamos a ver qué es o esto se de Protected copia, sí. y algo que dice Berenice, que es esto de Public acá. Cuando uno hereda, puede heredar de diferentes maneras, ¿sí? Puede heredar, la clase mascota puede heredar públicamente de animal o puede heredar privadamente de animal. Y eso cambia un poco después qué sucede con estos y con estos, ¿sí? Pero en principio, vamos a ver qué es esto de Protect. Ya saben que lo que es público, ¿no? En la clase animal, por ejemplo, lo que es público se puede acceder desde fuera de la clase, ¿no? O sea, en main yo podría construir un animal o a un objeto ya creado, mostrarlo. ¿Por qué? Porque es público. No puedo acceder directamente a la fecha de nacimiento y a tipo, porque son privados. ¿Bien? Ahora, si esto fuese privado en animal y yo heredo en mascota, ¿sí? De animal, no lo podría ver. ¿Bien? Está, pero no podría acceder. O sea, estaría encapsulado. Entonces, la manera para que esto siga estando privado desde afuera de la clase, pero desde una clase que hereda de animal se pueda acceder, se puede utilizar, es con este especificador de acceso llamado protected. Entonces, al poner protected acá, cuando heredamos de animal, vamos a tener dentro de nuestra clase mascota la fecha de nacimiento y el tipo, o sea, los atributos que fueron declarados como protected. Bien. Marcos pregunta, ¿las funciones también se heredan? Sí, se hereda los atributos y también los métodos. Exacto. Bueno, entonces, protected es un nuevo especificador de acceso, ¿sí? Que lo que va a hacer es, si yo heredo, lo que estaba protegido va a estar dentro de la clase derivada, ¿sí? Y se va a poder acceder directamente a esos atributos. Pero desde fuera de la clase, por ejemplo, en main, es como si fuese privado. No puedo acceder directamente. Bien, esa es como la diferencia. Lo único que nos permite Protected, o lo que cambia Protected con respecto a privado, es que se hereda. Lo que está acá se puede heredar. Pero desde afuera de la clase sigue siendo privado, ¿sí? Está protegido, ese sería como el término. Bien. Hasta acá, después vamos a mostrar un ejemplo en código, ¿sí? Este es medio abstracto. Ese tipo de datos fecha, que sería una composición de otra clase. Esa sería una composición, al igual que dueño acá. Persona dueño Sí, eso sería te me iba a preguntar. una composición. No hice esas clases para que no entraban acá, pero ustedes se dan una idea que dueño tendría, no sé, apellido, nombre, DNI. Bien. Marcos dice, tener dos funciones con el mismo nombre pero diferentes componentes no debería funcionar. ¿Cómo sería, Marcos, la pregunta? O sea, si tenés en la clase animal una función particular para la clase, digamos, mascota, y en la clase mascota tenés otra función que tiene el mismo nombre, Acá sería... ocurre, animal tiene mostrar y mascota tiene mostrar. Eso hacen lo sería mismo. polimorfismo, ¿no? No necesariamente, no. Pero ¿sería ese el caso que preguntabas, Marcos? Claro, claro, o sea, que tengan el mismo nombre y por ahí hagan cosas diferentes. O sea, si vos la llamás desde mascota
Sí. ¿harían lo de mascota o harían lo de mascota y animal? Si yo creo un objeto mascota y llamo mostrar, va a ser lo que se haya definido en el mostrar de mascota. O sea, si quieres utilizar una función de animal, No hay tendrías que ningún explicar problema, pero acá lo que estoy exactamente. haciendo es sobrecargando, ¿no? El método mostrar en mascota y ya no usaría el de animal, usaría el de mascota. O sea, en vez de llamar a mascota, llamarías animal. No, yo creo un objeto mascota. Ahora igual lo vemos, ¿sí? Podemos hacer un código de eso. Pero yo creo un objeto mascota. Si no está el mostrar de mascota, va a estar el mostrar de animal. Pero como yo definí un mostrar para mascota, cuando yo llame a mostrar, va a llamar al mostrar de mascota. Bien. Profe, ¿esto se sobrecarga o se sobrescribe? Esto se sobrescribe porque básicamente vos estás diciendo que sobrecargas cuando tenés, me expresé mal, sí, es verdad. Sobrecargas cuando tenés dos métodos que se llaman igual, pero se diferencian por por los tipo de- parámetros que recibe. Y acá estaría como sobrescribiendo, estaría diciendo que en lugar de llamar el del padre, llame el del hijo. En realidad, O está es sobrecarga, pero sobrecargándolo. de tipo. Sí, porque Está sabe sobrecargándolo, cuál no es. sobreescribiéndolo. Pero hay la posibilidad de hacer sobreescritura en programación orientada a objetos con C++, ¿verdad? Sí, eso es Sí. polimorfismo. Yo porque vengo del palo de Java y trato de más o menos entenderlo mejor por C++. Sí, Claro, después vos, del primer parcial vamos a ver algunos ejemplos donde vamos a incorporar métodos virtuales. ¿Sí? Acá vos, Brian, decías que es sobrecarga porque en realidad el parámetro que define quién llama es el objeto, ¿no? el, El el tipo. tipo de dato de la variable con la cual estás invocando la función o llamando a la función. Claro, con eso uno sabe si tiene que mostrar el de mascota o el de animal. Exacto. Por ahora no se líen tanto en eso, porque eso es polimorfismo y más adelante lo vamos a ver ahí bien en detalle para que todo se quede más claro. Acá céntrense en que hay una sobrecarga nomás. Es como que lo estamos llamando, va a llamar siempre al del hijo antes Si del está, padre. ¿Bien? si es que está. Si no está, Claro, y llamamos a mostrar, va a llamar al del padre, ¿sí? exactamente. Eso Eh, ténganlo siempre en cuenta. O sea, de acá hasta que veamos polimorfismo, piensen en eso. Cuando veamos polimorfismo es todo un universo raro, que hay que tener cosas en... es hay más que abstracto esto todavía. tenerlo bien en claro para poder entender mejor el polimorfismo. Ven que es la Fíjense que, otra pilar de la programación orientada a objetos. fíjense que cada vez nos vamos abstrayendo más. Ya desde que empezamos a usar programación orientada a objetos y clases, dejamos de ver a los programas como variables y estructuras de datos y empezamos a verlos como objetos para representar cosas, ¿no? Probablemente cosas de la vida real. Entonces, ahí ya llegamos a un nivel de abstracción. Ya no es int, día, mes, año, vector de char tipo, char apellido dueño, nombre dueño, y tenemos 10 millones de variables. Ahora tenemos objetos. Eso ya es un nivel de abstracción. Después podemos ver que esos objetos se pueden componer entre sí con diferentes otros objetos, ¿sí? Entonces ahí tenemos otro nivel de abstracción más. La herencia incorpora un nivel de abstracción más, que es decir, que una clase puede estar compuesta o definida a partir de otra, ¿sí? De la cual hereda. Y el último nivel de abstracción que veríamos, sin irnos más a patrones de diseño y este tipo de cosas, sería el de polimorfismo, ¿sí? Pero por ahora ese tema no lo veamos para que tampoco se hagan lío en el primer parcial, ¿sí? En el primer parcial llegaríamos hasta acá y archivos, ¿bien? Fíjense que después de esta pantalla, acá tendríamos un ejemplo de mascota mostrar. Esta es una posibilidad de cómo hacer mascota mostrar, ¿sí? Habíamos dicho, dentro de mascota tenemos como atributos nacimiento y tipo, que eso proviene de animal, y el nombre de la mascota y un objeto dueño, ¿sí? Acá esto está mal, acá no es dueño mostrar, es solamente dueño.mostrar. Después lo voy a editar para que quede bien.
Pero básicamente la forma de mostrar una mascota podría ser mostrar cada una de las cosas que corresponden a animal y los atributos de la mascota propiamente dicho, es decir, el nombre de la mascota y los datos del dueño. Y después en main creamos un objeto mascota, se le setea los datos de alguna manera, con un método cargar o con varios sets, como sea, y después llamamos a mostrar y debería mostrar todo esto. ¿Bien? Pero no es la mejor forma de resolverlo, porque estaríamos como reescribiendo todo un montón de veces y no es la idea. La idea es que cuando uno utiliza herencia, cada vez más y más escriba menos código y se empiece a reutilizar lo que ya está. Así que una forma de representar esto sería así, donde hacemos un método mostrar para animal, que lo que hace es mostrar la fecha de nacimiento y mostrar el tipo, y luego cuando llamamos al mostrar de mascota, lo que hacemos, fíjense, es decir, primero que llame al método mostrar que hay dentro del animal que hay en mascota. Es decir, va a mostrar estos dos atributos. Y después, lo que corresponde a mascota, que es el nombre y dueño.mostrar. Acá de vuelta el cout no iría. ¿Bien? Y esto es mucho más escalable. ¿Bien? Porque si yo le incorporo a un animal, además de la fecha de nacimiento y el tipo, a ver, ¿qué otra cosa podría tener un animal como atributo? ¿Qué les parece? El color. Sí, podría ser color. La raza. Peso, raza. Peso, ahí está. Tamaño. Peso me gustó porque es algo que sería para todos los animales, ¿no? Todos los animales tienen un peso. Entonces, si le incorporamos peso, lo único que habría que hacer es, en el mostrar, hacer el cout de peso y no habría que tocar mascota. ¿Se entiende? Porque mascota.mostrar llama a animal mostrar, que ya muestra el peso. Entonces, se programa mucho menos, se codifica mucho menos si se piensa así. Si hubiese estado resuelto de esta manera, en mascota.mostrar hubiese sido necesario hacer un cout del peso para incorporar ese atributo como salida en el mostrar. ¿Sí? Vamos a ver entonces de esto un ejemplo en código. ¿Sí? Esperen porque cerré el que no era. Bien, herencia, yo ya tengo un poco avanzado, ¿sí? Yo acá ya tengo un ejemplo con una herencia hecha, ¿sí? De alumno. Fíjense, yo tengo alumno que cuando voy a cargar me pide la edad, por ejemplo, no sé, 20 años, apellido y nombres, por ejemplo, César Máximo, y el legajo. No estamos viendo Por las la dudas no se está viendo, profe. Ya. No se está viendo. Se había ¿Qué cosa? tilado. Ahora sí se Se ve. cuelga por tramos. Ah, bueno, pero se ve ahí más o menos. Ahora sí, ahora sí. Bien. Esto acá es algo que si había que hacerlo con lo que vimos en laboratorio 1, se hace más rápido todavía. Pero no importa, porque está orientado a objetos y con herencia. Y lo bueno es que cuando hagan un sistema mucho más grande, esto después les ahorra un montón de tiempo, ¿sí? Entonces acá lo que hacemos es llamar a cargar de alumno y a mostrar de alumno. Entonces, veamos cómo está compuesto un alumno. Un alumno hace el include de persona y hereda, ¿sí?, de persona. Quiere decir que un alumno tiene todos los atributos y métodos de persona que hayan sido protegidos o públicos, ¿sí? Entonces vamos a persona y acá tenemos como protegido la edad, el apellido y el nombre. En público tenemos los gets, los sets, cargar y mostrar. Cuando vamos al de persona, cargar y mostrar, tenemos un sein de la edad, un sein getLine del apellido y el nombre, y en el mostrar tenemos los counts de eso. Y alumno lo que incorpora además, por ser un alumno, es un legajo. ¿Bien? Un legajo. Entonces, cuando hagamos el cargar o el mostrar de alumno, de vuelta acá, ¿ven? Cargar alumno lo que hace primero es llamar al cargar de la persona que hay en el alumno.
¿sí? Entonces va a llamar a este método y va a cargar la edad y el apellido y el nombre. Y además el alumno tiene que incorporar la carga del legajo, ¿bien? Y con el mostrar, similar. Cuando yo llamo alumno mostrar, tiene que mostrar, o se elige mostrar, ¿no? En el diseño de esta clase, la edad, el apellido y el nombre que están dentro de persona mostrar, y luego el legajo. ¿Bien? Pero fíjense, si ahora le incorporamos algo a persona, ¿qué atributos se les ocurre que le podríamos incorporar a persona? DNI, DNI. teléfono. Bueno, vamos a agregarle como de cuánto sería, podría ser el DNI de 11, ¿no? Creo que nos sobra ahí para DNI. Entonces vamos a hacer un... No hace falta hacer los set y los gets, ¿sí? Porque lo voy a terminar haciendo en el mostrar y en el cargar, pero se los voy a codificar igual. Get DNI. Bien, ya está acá, ¿sí? Ya está en persona. Quiere decir que si yo vengo acá, voy a comentar esto, y hago un cout de obj.getDNI, tiene que compilar. ¿O no? Persona getDNI sin definir. Claro, nunca hice acá que maestro. Nunca hice acá lo que tiene que hacer, ¿no? Solamente declaré. Vamos a hacer el char puntero. Perdón, no es acá. Es en persona. Acá. Vamos a hacer el char persona getDNI. Y el void persona setDNI, que recibe una cadena con el nuevo DNI y le hacemos un string copy. Entonces, ahora sí, tenemos la posibilidad de hacer un set y un get, ¿sí? Y en alumno, setearlo y hacer un cout. Por ejemplo, acá no me muestra nada porque no tiene nada agregado. Vamos a poner obj.setDNI, vamos a ponerle así, por ejemplo. Bien, seteamos el DNI todo con unos, y ahora cuando hacemos el getDNI, sí me lo muestra, ¿sí? Y fíjense que la clase alumno ni la toqué. No le hice nada a la clase alumno, pero solo por heredar de persona, ya lo incorpora inmediatamente. Ahora, si yo vengo al método cargar de alumno, va a seguir funcionando como antes. Me va a pedir la edad, el apellido y el nombre, y el legajo. ¿Sí? No incorpora DNI. Tendría que venir a mi clase y agregarle al cargar y al mostrar el nuevo atributo. ¿Dónde les parece que lo tendría que agregar? En alumno. Fíjense, ¿en dónde incorporamos el atributo? En persona tenés que agregar. Hay que agregarlo en persona, ¿sí? Yo podría en alumno.cpp, por ejemplo, acá hacer un sein. De hecho, lo voy a hacer y después lo voy a copiar y pegar, ¿sí? Un sein de DNI y acá un cout de DNI. Y esto tendría que andar porque al alumno haber heredado de persona, esto es un atributo que puede editarlo, puede cargarlo, mostrarlo, cambiarlo como quiera, ¿sí? Esto funcionaría. Vengo acá, me pide la edad, me pide el apellido y el nombre, lo puse al revés, pero no importa, el legajo, el DNI, y después me lo muestra, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Lo hice en la clase derivada, no en la clase base, ¿sí? Y como estaban poniendo en el chat, esto
debería ir en persona. No porque esto sí no funcione, sino porque si yo incorporo una nueva clase, que lo voy a hacer ahora, acuérdense de esto que comenté recién, de que tendría que haber ido en persona y no en alumno. Ahora van a ver por qué. Y hacer una nueva clase. ¿Y cómo tenemos alumno? ¿Qué otra cosa podríamos tener? Docentes. Docente, bueno. Clase docente. Creamos, lo incorporamos acá. Esto me sigue pasando de la otra vez, pero no pasa nada. Ahí está. Tenemos docente.cpp y docente.h. ¿Sí? Entonces, público, vamos a tener el constructor, privado y protegido. Protegido no vamos a usar por ahora. Acá, y privado sí. ¿Qué tendría que hacer docente para incorporar las cosas de persona? Public Heredar. persona, ¿no? Heredar de Exacto. persona. Entonces, acá lo que vamos a hacer primero es incluir persona.h. A ver cómo estaba con minúscula. Persona.h. Para tener esa clase, ¿no? Incluida. Y después heredamos de... Ángel, una consulta. ¿Qué pasa si en vez de poner público pones privado? Por Si más que pones, tengas el protected en persona. si acá pones esto así. Sí, sí, sí. Bueno, ahí lo que cambia es cómo hereda lo que está acá. Brian, ¿vos te acordás exactamente qué es lo que cambiaba? Lo que estaba público quedaba privado para más adelante, ¿no? Mira, la forma, cuando vos le pones public a la hora de heredar, lo que vas a estar diciéndole es la manera en que vos querés heredar las propiedades y métodos de persona. ¿De qué forma vos lo vas a tener adentro? Por ejemplo, si vos le pones public, tal cual como está en persona, en las cosas públicas van a quedar públicas en la hija. Y lo que está protegido va a quedar protegido en el hijo. ¿Entiendes? Ahora, si vos pones protected, lo heredás en vez de público, lo heredás de forma protected, todo lo que estaba público va a quedar protegido adentro del hijo. Eso quiere decir que desde afuera no lo vas a poder acceder, Desde a main menos ya que no te se herede. podría. Claro. Ahora, y todo lo que estaba protected va a quedar protegido. Protect. Bien, ahora, si vos lo heredás de forma privada, todo lo que estaba público queda privado y todo lo que estaba protegido queda en privado. Bien, eso es la diferencia que hay. Recuerden que cuando ustedes tienen un atributo, un método que está privado, por más de que la hereden, no van a poder acceder directamente. Así que por eso es que no lo nombré. Privado acá. Claro. Todo lo Eso que es distinto. privado, eso no lo van a poder acceder sus hijos. Es privado solamente de él, son sus atributos privados. De persona. Entonces, si yo tuviese acá private, que puede tener privado una persona, qué sé yo, cualquier cosa, no sé, vive, qué sé yo, no sé, no, claro. no es el mejor ejemplo, ¿no? Pero, ese sería, por ahí es el medio... Pero bueno, eso no lo heredaría ni alumno ni docente. Porque es privado de... No se hereda. Heredarlo va a heredar, o sea, tenerlo va a tener. En la estructura va a estar. Lo que va a pasar es que sus hijos no pueden acceder directamente. Van a poder acceder a través de los métodos de la clase persona, en este caso. Están públicos, ¿no? Uh-huh. Bien. Entonces, ¿en qué cambia que yo ponga acá private persona? Y piensen entonces que, como decía Brian, ¿no? Que si lo que estaba protegido queda privado, lo que estaba público queda privado, entonces ya no podría ser más clases derivadas a partir de docente. Porque si queda privado, ya no podría seguir, ¿no? Haciendo clases derivadas. Entonces no podría tener una clase que herede de docente, por así decirlo. A ver, Como poder podría, pero pierdo lo... No, claro, no vas a tener nada. Al menos que acá empieces a crear cosas públicas que accedan a esas propiedades que ahora son privadas. Exacto. Ahí sí, pero ahí habría que tendrías hacer el como set y get de motivo. todos esos atributos. Entonces, heredar de forma pública, por ahí es lo más común si uno quiere después a futuro que esas clases sean heredables, ¿sí? Y por ejemplo, si yo quiero que esta clase sea heredable, probablemente lo que ponga acá lo tenga que poner protected, no private. ¿Se entiende? Porque si no después
tengo algo que hereda de docente, ¿sí? Por ejemplo, que tenemos una clase que sea docente universitario, y tenemos otra que se llame, no sé, docente, no sé, no se me ocurre, perdón. Pero imagínense que tenemos una que sea docente universitario, y por ser docente universitario tenés que tener un atributo más, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, si yo quiero que herede docente, probablemente acá, probablemente no, acá tengo que ponerlo protegido, no privado. Con alumno lo mismo, ¿sí? En alumno ahí tienen por ahí un poquito más de lógica, ¿no? Si yo quiero tener una clase de alumno de la cual después haya derivadas. Por ejemplo, alumno universitario, alumno secundario y alumno primario, de nivel inicial, ¿sí? Entonces, si todos van a tener un legajo, acá pongo protegido, y cuando alumno universitario herede de alumno, va a incorporar el legajo. Y también va a tener lo que tenía de persona, porque alumno hereda de persona, ¿sí? Sí, fíjense, en el ejemplo que les vamos a dejar de video tutorial, hay una herencia de diferentes niveles, ¿sí? Siempre heredan de uno, recuerden, es herencia simple, pero tenemos una clase que hereda de otra, o sea, habría una subclase, ¿no? Habría 3 niveles de herencia, para que lo vean. Vamos a hacer el de docente, como para poder terminar la idea. Vamos a heredar públicamente de persona, y vamos a venir acá protegido. No, perdón, a private, vamos a dejarlo private a esto. ¿Y qué les parece que podría incorporar un docente? ¿Un legajo no tiene que tener o algo parecido? No, ¿cómo se tendría que dice? tener un legajo, sí, es verdad. O si no, o Fíjense, una materia, no sé. incluso podríamos tener una cosa así. Esto sí, si lo quieren hacer, se los dejo planteado. Podemos tener empleado. Empleado hereda de persona, porque un empleado es una persona. Y después, en otro CPP, en otro H, ¿no? Este no lo voy a hacer así, pero no importa. Docente es un empleado. Entonces, docente puede heredar de empleado, ¿sí? ¿Qué incorpora un docente? Incorpora, por ejemplo, tiene que tener un título habilitante, ¿sí? Tiene que tener una fecha en la que se recibió del título, ¿sí? Eso incorpora un docente. Y un empleado no necesariamente tiene que tener un título, pero un empleado o todo empleado debería tener un sueldo. Ángel, quedó el constructor de docentes ahí colgado. Sí, esto no lo voy a compilar, después voy a borrar todo. Y de empleado por ahí tendremos una fecha de ingreso. ¿Se entiende cómo se van creando las cosas? Entonces, una persona tiene el DNI, el apellido y el nombre, ¿sí? Luego, un empleado, por ser persona, tiene eso, y además tiene un sueldo y un ingreso. Y si yo acá pongo protected en lugar de private, ahora un empleado también es heredable, por lo tanto un docente hereda de empleado, y además de ser una persona, también tiene el sueldo y una fecha de ingreso, e incorpora un nombre del título que obtuvo como docente y una fecha en la que obtuvo ese título. ¿Se entiende más o menos cómo sería? Sí. Depende Ángel, te hago mucho una de lo que pregunta. quieren representar, ¿sí? Tengo una pregunta. Si yo quiero representar, por ejemplo, a la hora que entra un empleado y a la hora que sale, o sea, en el trabajo, lo mismo un docente. Luego se lo agregaría como un método de una función donde esa función heredaría, la pongo en personas para que herede el docente y el empleado. ¿Esto es así? Depende, si vos tenés, depende de lo que quieras representar, ¿no? Pero si todos los empleados tienen una hora de ingreso y una hora de salida, tendrías acá hora ingreso, hora salida. Si es solo el docente que tiene que tener eso, es acá. Claro, pero yo decía, por ejemplo, que todos trabajan en el mismo lugar. Vamos a llamarlo así, un ejemplo, relación de dependencia, y todos tienen que fichar una entrada y fichar una salida, tanto el docente, tanto el empleado y otra persona que trabaje dentro de la institución. Llamarlo cualquiera. Claro, Yo ahí la eso lo información la pondría, tendrías en otro lugar. ahí yo Me lo parece que pondría es en otra clase persona, ya, ¿no? Claro. Yo lo debería poner en persona para que hereden lo mismo y usen, eso es lo que yo quiero, usar esa función para que hereden todo lo mismo, para usar de persona. No, ahí no sería, ahí me parece No se que puede. es otra clase que sería como fichaje trabajo. o fichada claro.
Y un fichaje o sí, una ficha tiene la hora en que entraste, la hora que saliste, la fecha y quién es la persona que fichó. Pero es otra clase. Y no hay ni herencia, hay composición, me parece. O sea, un fichaje es de una Exacto, persona, pero no eso es una persona. Exacto, es Acordate una eso. composición, es como la fecha, cuando la fecha que te ingresa Exacto. con la salida, y porque tiene que ver con la hora de entrada, con la hora de salida, sí. Exacto. Y fíjate que está bueno eso porque la clase de fichaje es toda composición de otras clases. Es la persona que ficha o el empleado que ficha. La hora, que sería una clase hora con minutos, hora, minuto y segundo. Y la fecha, que es una clase de fecha. Tendría prácticamente todo de composición, ¿sí? Pero no sería herencia ese ejemplo. Sería solo composición ahí. Y recuerden, para que se dé composición tiene que cumplirse esa regla de clase derivada es un clase base. Entonces, un Eso es docente... herencia, no composición. Dijiste composición. Ah, perdón, herencia. Herencia tiene que tener esa regla. Sí, Clase Sí, derivada... Ángel, tranquilo, ¿no? Con calma, me pongo loco. Clase derivada... Me voy a calmar, voy a bajar los niveles de... Vasito de agua. Clase derivada, chicos, tiene que tener y cumplir esa condición. Clase derivada es un tipo de clase base. Entonces, ¿un docente es un empleado? Sí. Entonces, hay herencia. ¿Un empleado es una persona? Sí. Entonces, hay herencia. ¿Un empleado es una fecha? No. ¿Un empleado tiene una fecha de ingreso? Sí. Entonces, hay composición. Ahí está. ¿Se entiende? Eso está como para cortarlo y ponerlo como, claro, como tráiler de la clase. ¿Se entendió esa idea? Eso es fundamental, porque si no, el hecho de que yo necesita que un empleado tenga una fecha no significa que acá tengo que hacer esto. Está mal. Esto lo que está haciendo es que un empleado herede de fecha. No tiene sentido. ¿Sí? Yo lo que necesito es que tenga una fecha. Es composición, ¿sí? Bueno, vamos a hacer la clase empleado solamente, la clase docente, perdón, solamente, sin hacerlo tanto, pues si no se va a hacer muy extenso. Entonces, de la docente vamos a tener un sueldo y una carrera, habíamos dicho, un título. Título, por ejemplo. Y acá vamos a tener que hacer el get título, el get sueldo, el set título y el set sueldo. Bien. Y el mostrar vamos a hacer y cargar. Bien. Yo le suelo poner acá guión bajo por convención, como para identificar más fácil cuál es atributo y cuál es variable o parámetro. Entonces, acá tenemos la clase docente, hereda de persona, incorpora dos atributos y tiene sets y gets, bien, propios. Vamos a docente.cpp, primero copiando todo esto. Docente.cpp, constructor lo dejamos vacío por ahora. Y acá lo que habría que hacer es agregarle a esto docente. Ah, siempre me corta. Qué lástima. Bueno. Y transformarlo en definición, ¿sí? Ponerle llaves. Entonces, getTítulo va a quedar sencillo, es return de título. GetSueldo, return de sueldo. setTítulo va a recibir un título y va a ser un string copy al atributo título que hay adentro de la clase docente, este parámetro que recibe, ¿sí? Fíjense ahí la importancia de ese guión bajo, ¿sí? Y más adelante vamos a ver una cosa que lo va a hacer mucho más entendible, que es el puntero dis, ¿sí? Entonces va a quedar una cosa así. No me acuerdo si era con punto acá, me parece que era con punto o con flecha. ¿Sí? Entonces, acá, de esta manera, uno se da más cuenta, ¿no?, de que
variable está dentro del objeto, ¿sí? Por este puntero dice. Pero sin esto también, como pueden ver, funciona. Set sueldo va a necesitar recibir un sueldo y así lo asignamos. Y ahora venimos con el cargar y mostrar. ¿Me van siguiendo? Porque escucho mucho silencio y tengo miedo de estar hablando solo. No, sí, pero a veces se va cortando. Ok, sí, mi conexión no es la mejor, pero están por ahí, ¿no? Si sigue, bueno. Sí, sí. Ya empezó Brian. Sí. Ya empezó Brian, sí. Dices con flecha, ok, dices con flecha, pero se me juntan algunos lenguajes, pero dices con flecha, ok. Ya es tarde, Ángel, te estoy cortando. Sí, me estás cortando para que ya termine. Vamos a hacer el docente cargar, ¿sí? El docente cargar me va a pedir el sueldo, guión bajo, ¿no? Y ¿qué era? Teníamos carrera también, ¿no? O título, creo que le puse. Título. Y vamos a poner same.ignore, same.getLine y título, y creo que era 50. Ahí tenemos el cargar. Y algo parecido, pero con el mostrar, ¿sí? Esto tiene una cosita que hay que corregir después, pero lo estoy haciendo a propósito. Entonces, seout sueldo. Vamos a mostrar acá lo que hay en sueldo. Y título, lo que hay en título. ¿Bien? Tenemos entonces docente cargar, docente mostrar. Bien, vamos a venir a main. Voy a sacar todo esto, o a comentarlo al menos. Y voy a hacer docente objeto. Objeto.cargar, objeto.mostrar. Bien. No sé de qué se ríen ahí, pero espero que sea de... No, es que estábamos hablando en el chat Ah. y en mi cabeza yo empiezo a pensar nuevos chistes y se me viene un montón y me empiezo a reír solo. No me hagan caso, no me hagan caso. Bueno, incorporo, ahí está, Simón Lanza, bueno, ya no sé si me están gastando, Simón Lanza, que espero que sea una persona real e inscripta en la cursada, tiene razón, hay que incorporar docente.h, hay que incluirlo, ¿sí? Y ahora que docente lo puse con mayúscula, por alguna razón me quedó con mayúscula, y en Linux eso es muy estricto, tiene que coincidir. Y ahora que estoy pensando en docente.cpp, antes que me tire un error, que me falta incluir, cstring, porque tengo un string copy, ¿no? No lo tengo. Listo. Sí, tengo, acá. Entonces tengo que incluir cstring, si no, no va a compilar tampoco. Ahí está. Creo que ahora sí me va a compilar docente.h, todavía no. Persona. ¿Cómo hice persona.h? A ver, déjame ver la estructura de directorios. Tengo persona.h acá y dentro de include me terminó metiendo el docente.h. Ok, como está hecho así, cuando yo hice con el archivo nuevo clase, ¿sí? Me terminó dejando persona.h dentro de include, ¿sí? Dentro de una carpeta include. Así que voy a tener que acá incluir persona así. Probablemente con esto lo solucioné. Y en docente.cpp no hace falta. Compilada de una vez. A ver, ahora. Docente set sueldo no me coincide, dice. A ver. Vamos a ver docente set sueldo. Y tiene razón, no coincide porque lo dejé sin el float. Bien.
Vamos a ver si ahora compila. Por fin. Bueno, sueldo. Vamos a poner, no sé. Y título, no sé, licenciado en educación. Pero, ¿qué está pasando acá? Con la clase docente que hereda de persona. ¿La repite? No, o sea, esta fue la carga A pedir cosas. y este fue el mostrar, ¿no? Es correcto, por lo menos se cargó y se mostró lo que acabo de poner. Pero, ¿qué más? Bien, ahí lo que dice Bautista, lo que dice Ignacio. Estamos heredando de persona, pero no estamos haciendo nada con esa parte que hay de persona dentro de docente, ¿sí? Y porque si vamos al cargar de docente, que es el que está llamando, y al mostrar de docente, que es el que está llamando, como pueden ver, solo hace esto. No hace ninguna referencia a que cargue o muestre la persona, ¿sí? Y para hacer eso, lo que hay que hacer es, para poder llamar a un método del padre, ¿sí? Que se llame igual al del hijo, como en este caso cargar, lo que hay que hacer es, con el operador de ámbito y el nombre de la clase, decir cuál es el método del padre que quiero llamar. ¿Sí? En este caso, persona cargar. Y acá tendría que decir persona mostrar. Entonces, ahora sí, antes de hacer la carga de docente o dentro de la carga de docente, primero carga todos los atributos de persona, luego el sueldo y el título, y después lo termina mostrando. Bien, entonces lo ejecuto y fíjense que ahora el docente me pide la edad o arranca pidiendo la edad, por ejemplo, no sé, 30 años, Lara Brian, sueldo y Brian creo que por menos de 500.000 no se mueve, ¿no, Brian? No me muevo, no. Y título es licenciado en sistemas, ¿eras? Sí. Es que en un mes necesito comprar la placa, la 3080. No sé qué Sale estás eso. hablando. Bueno, y ahí pueden ver que el objeto docente que creamos ahora incorpora, ¿sí? Hace uso del método cargar y el método mostrar de persona, ¿sí? Porque si no los tenía, pero no se utilizaban, entonces no, como que no tenía sentido. Pero, ¿qué otro atributo que habíamos dicho, que creo que se le ocurrió a Berenice el atributo, y se lo terminamos incorporando incorrectamente, ahora no nos está pidiendo? Ahí está, Patricio nos está diciendo el DNI, ¿sí? El docente debería tener un DNI por ser persona, ¿sí? Entonces, como nosotros lo agregamos en alumno, ¿sí? Al DNI, no lo está pidiendo. ¿Al alumno le agregamos el DNI? Sí, estaba en alumno. Lo habíamos puesto mal. No, en persona. Sí, No, en bueno, alumno, se ven si está en alumnos. persona lo tiene que ver. No, está bien. Está en persona el DNI, pero la carga del DNI está en alumno cargar y en alumno mostrar. Ahí está eso. Ese es el problema, ¿no? Es eso. Entonces, un docente tiene un DNI, pero no se carga, ¿sí? Y la idea no es que ahora yo tenga que venir a docente.cpp y poner acá sein DNI, seout DNI, porque estoy repitiendo código que en realidad tengo que generalizar. Si yo quiero que tanto el alumno como el docente tenga el ingreso del DNI, es algo que lo tendría que hacer la persona entonces. Entonces, esto me lo llevo a persona.cargar, persona.cargar, me llevo, podría arrancar pidiendo el DNI, fíjense, me pide el DNI primero y persona.mostrar, lo saco de alumno y lo pongo en persona.mostrar. Antes de la edad, muestro el DNI. Y fíjense, sin tocar la clase, la definición del cargar y mostrar de docente, sin hacer ningún cambio acá, cuando corra main, como cambié el padre, me va a terminar pidiendo primero el DNI, después la edad, después el apellido, esto es todo de persona,
acá me empieza a pedir cosas de docente, ¿sí? El sueldo y el título. Ahí te están preguntando algo, Ángel, en el chat. Bueno. ¿Por qué tenía algunas funciones en el H y otras en el CPP de docentes? Ah, vos decís, ¿por qué tener cosas en el H y cosas en el CPP? Es la... Claro, porque Sería recién lo estaba correcto. viendo que tenés ahí, habías creado docente en una clase y se Acá. te crearon dos, el H y el CP. Sí. Y veo que tenés como la clase entera en el punto H y después las funciones aparte fuera en el CP. ¿Y no sería como lo mismo poner todo en el H? No, la idea, el H viene de header, y la idea es que vayan los encabezados, por decirlo, en las declaraciones solamente. Entonces yo acá declaro la clase, digo todo lo que va a tener, pero no defino nada. ¿Sí? Y en el CPP, que es donde debería haber código, está la definición de todos esos métodos. También, Básicamente, ¿qué hace cada uno de los métodos? claro. Si quieren hacerlo todo en el H, nosotros no tenemos problema. ¿Sí? Lo correcto sería hacerlo en el H, la declaración, incluso cuando son funciones globales. ¿Sí? Cuando son funciones globales, en el H iría el prototipo de la función y en el CPP iría el desarrollo de esas funciones. En esto no va a cambiar mucho. Igual, vos, Brian, trabajaste en proyectos que tengan muchos, pero muchos archivos. Justo, ¿no? justo les iba a decir, la ventaja que tienen de tener los CPPs es que C++ compilas cada uno de los CPP de forma independiente. ¿Bien? Agarra un CPP y lo compila, agarra el otro y lo compila, agarra el otro y lo compila. Entonces, al final, dentro... A ver, fíjate si en bin tenés los .bj, Ángel. Claro, así correría más rápido, ¿no? Esos. ¿Ves que tenés persona, main y alumno? Que tenés alumno CPP, persona CPP y main CPP. Y acá debe estar docente, porque como Y lo ahí creo en está una docente. carpeta aparte, lo termina en otra carpeta. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hace eso? Cuando él termina de compilar, o sea, ya arma estos los objetos, él después hace algo que se llama linker. Linkea todos los datos esos, los OBJ, junto con todas las librerías estándares de C++, los junta a todos. Y como que los aprieta así, termina armando el ejecutable, por decirlo de una manera. Ese es como el procedimiento que tiene. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque ustedes compilan y esto lo compilan, por más de que cambien, no pasa nada. Yo he tenido proyectos que tardaban 15 minutos en compilar. He tenido proyectos más chicos, incluso se tardaban 5 minutos en compilar. Todo el proyecto completo. Y compilar todo el proyecto completo significa agarrar cada uno de los CPPs y empezar a traducir para armar los OBJ. Y una vez que se tiene todo, se linkean y se termina armando el ejecutable. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ventaja nos da tener CPP separados? Es que si vos modificas un CPP y lo que vos modificaste no influye en ninguno de los demás, solamente ese CPP se compila. Los demás no. Bien, entonces los demás lo único que él hace es compila eso, hace el linker y lo termina sacando al ejecutable. Entonces, si vos tenés proyectos muy grandes, que en C++ se suelen tener proyectos muy grandes, y terminás compilando todo, tardás, no sé, ponerle 5 minutos. Y después vos vas y cambias algo, no te va a tardar nada en compilar. Porque lo único que tiene que compilar es ese CPP y hacer el coso tardará segundos. Sin embargo, si lo tenés todo en el punto H, él tiene que compilar todo de nuevo. Porque ustedes saben lo que hace el include. Es incluir un archivo. ¿Pero qué hace realmente? Toda la librería las compila y luego las incluye. No compila, no los compila. No los compila. Los copia y los pega en el CPP. O sea, esto... ¿A cómo al punto H? Los copia y los pega en el CPP. Claro, cuando ustedes hacen include un archivo H, un archivo cualquiera, un archivo H, un CPP, no importa. Ustedes hacen un include de ese archivo, él lo que hace es agarra el contenido y lo pega ahí. Y lo deja. Y así va pegando todo. Entonces, tu CPP termina quedando un CPP gigante. Que después tiene que ser interpretado, compilado, pasar al analizador de sintaxis y toda la parte de la compilación. Para después terminar generando ese objeto, el OBJ o el .o en caso de Linux,
termina generando eso para que después lo linkee con todas las otras librerías y termine sacando el ejecutable. Ese es el proceso que hace C++. Que Brian, la mayoría de los lenguajes de programación lo hacen así. ¿cómo es conveniente entonces tener todo estructurado? Tipo, pones todos los CPP y un H en una carpeta aparte. No, cuando estamos trabajando con programación orientada a objetos, Sí. no vas a tener es muy raro tener como CPPs con funciones sueltas. Es raro. No, se trata como que siempre evitar eso. Y en general vas a tener un H con el encabezado, o sea, con la declaración es el nombre de Ángel, porque La yo siempre declaración de olvido. la clase. La declaración de la clase, y después vas a tener un CPP con toda la definición de cada uno de los métodos de esa clase. Esa va a ser como lo normal que vas a tener. Siempre vas a tener un número par de archivos, porque vas a tener siempre un H y un CPP más uno, por el main, que es el Claro. único que no tiene. Tampoco no está mal tiene que un- tengan en funciones.h y funciones.cpp, por ejemplo, y que Exactamente. haya ahí cosas globales que no están en ninguna clase. Pero, por ejemplo, en otro lenguaje de programación como Java, todo tiene que estar dentro de una clase. El C++ te permite que uno tenga funciones de ámbito global, ¿sí? Ujú. Y esos O sea, CPP se no incluyen está en mal clase. tenerlo, pero vuelvo a decirlo, es como que siempre van a terminar tendiendo a trabajar así como puros objetos, ¿no? O sea, a eso es donde se tiende, pero no está mal que hagan función, no quiero expresarme mal a lo que... Claro. Y Marcos, no, el CPP técnicamente se puede incluir, pero fíjate que yo no incluí ningún CPP. Yo en los CPP incluyo los H necesarios para trabajar, y después el proyecto de Codeblocks o el proyecto de Visual Studio lo que hace a la hora de compilar, de hacer el make, es compilar todos los CPPs. Si fuese por línea de comando, yo tendría que decir, no sé, GCC, los parámetros que no me los sé de memoria para compilar, y le tendría que decir cada uno de los CPP que quiero compilar. ¿Sí? Entonces, esa es una ventaja de usar un proyecto de Codeblocks o de Visual Studio, que lo que hace es Visual Studio, el community, no el Visual Studio Code, que lo que hace es hacer esa línea de comando por debajo, que creo que cuando lo compilamos lo muestra, no estoy seguro ahora, pero me parece que muestra qué es lo que ejecuta. Porque es un comando de consola lo que termina ejecutando. Claro, ¿sí? sí. Lo que pasa Entonces, es que hay que ver si utiliza, porque viste que muchas veces utilizan el CMake, es un archivito que lo arman y entonces mandan a compilar y ese es como un batch que tiene adentro, que como ejecuta un todo, propio sí. lenguaje de programación para hacer Pero ese CMake. en Visual Studio Code, creo que nos pasó con Berenice el cuatrimestre anterior, para compilar el programa de ella, que creo que tenía, ponerle main y 2 CPP más. Para que funcione, creo que había que poner, a la hora de compilar en línea de comando, cada uno de los CPPs, porque ella lo usaba con Visual Studio Code. Igual, yo creo que en Visual Studio Code debe haber una manera de hacer un proyecto y decirle, bueno, compílame todo esto, todo junto. Pero en ese momento no nos había salido y nos quedamos un rato largo, me acuerdo. Sí. Ángel, y El una cosa, laboratorio 1. ¿es conveniente separarlo, digamos, los archivos CPP y los H aparte del main, así como estabas haciendo recién, que se te había Sí, separado pero sin querer? yo el que había desarrollado, el que tenía hecho, lo tenía todo junto, pero es mucho más prolijo. Pero Es una en cuestión de, términos, es una digamos, cuestión de organización, de tener lectura, los no los lee. CPPs, salvo main, en una carpeta que podría ser source, donde van los CPPs, y los H en una que sería include. Y así pueden tener todas las carpetas lógicas que ustedes quieran. Acá porque es una simplificación, pero uno podría tener de hecho, el proyecto Piensen, de Juan tenía un montón de carpetas. piensen que después cuando ustedes trabajen con librerías y demás, lo único que le van a dar es el OBJ, básicamente, pero en formato de librería, el OBJ y el H. Nada más. No va a estar el CPP para que ustedes vayan y modifiquen. Esas son librerías. Bueno, ¿alguna cosa más? No, porque Ángel, ahí entonces OBJ y piensan que es una oveja gigante. Es OBJ. Claro.
Perfecto. En ¿Alguna cosa resumen, más? cuando empiecen a trabajar, cuando hagan el trabajo ahí la actividad con herencia, eh, siempre heredan de forma pública y es un poco, no digo que se lo olviden, pero no le presten tanta atención así, lo tienen que heredar de forma privada, protegida, porque eso con la práctica se van a ir dando cuenta qué es lo que tienen que usar. Si es De mejor hecho, usar hay protegida. una Ujú. tablita que, como de doble entrada, donde uno puede ver si heredo de esta manera y está especificado de esta manera, termina quedando así, eh, que uno de última la consulta y listo, no hace falta sabérselo de memoria. Y yo lo digo principalmente porque capaz que hoy fue como demasiada información. Va, yo por lo Y, menos lo sentí así, fue como demasiadas cosas y tranquilo, tranquilo. Son muchas aparte, cosas, sí, pero hay tiempo para ir aprendiéndolo. lo importante es lo conceptual, ¿no? Es saber ahora que tienen esta herramienta de poder que una clase herede, ¿sí? Una clase derivada, herede de una clase base atributos y métodos también, como pudieron ver. Y eso después, a la hora de programar, les va a servir mucho. ¿Sí? Van a empezar a pensar jerarquías. Tampoco irse demasiado, ¿no? Porque yo podría decir clase docente, clase persona. Persona en realidad es un animal, o es un mamífero primero, y vertebrado, y terminar haciendo la jerarquía, la taxonomía biológica, ¿no? Y no hace falta todo eso. Depende de lo que quieran ustedes representar. Entonces, primero, la parte conceptual, entender bien cómo funciona esto de la herencia. Después van a tener que, obviamente, en C++ saber cómo codificarla, ¿sí? Pero por ahí lo que yo creo que más importante es saber cuándo utilizar la herencia, que escribir una herencia que está correctamente codificada, pero ahí no había herencia. Como por ejemplo, el ejemplo que le había dado es que no sé, que yo como objeto persona herede de fecha solo porque tengo una fecha de nacimiento. Y no, eso es composición, no es fecha, ¿sí? Entonces, preocúpense obviamente por aprender cómo se codifica, pero sobre todo para saber utilizarla correctamente en los casos que corresponden. Por ahí en su proyecto final tienen solamente una herencia o ninguna, qué sé yo. Creo que a algunas les va a ocurrir, pero no tampoco tratar de forzar ahora que todo sea herencia solo porque lo vimos, ¿sí? Ahí Maxi dice, ¿una clase derivada puede heredar de más de una clase? Si Chao, le... banealo. ¿Dónde está el botón de baneo? Se puede, Igual hay que Maxi, banear a pero, C++, ¿no? Mira, yo te voy a explicar de dónde viene el asunto. pero para tampoco para que sea una cosa tan larga y otra explicación, ¿no? ¿Viste que nosotros pusimos herencia simple? ¿No? Herencia simple. Hay otra cosa que es herencia compuesta, que sería que una clase herede de más Clase, de una sí. clase. Sí. Pero eso no está bien visto. Ahora, Brian, si querés tenés alguna experiencia Sí, personal. sí. Lo que pasa es lo siguiente. Hay todo un debate relacionado a si se tiene que admitir la herencia múltiple o no. Se utiliza para cosas demasiado específicas y que hoy en día, con las actividades que nosotros le vamos a dar, incluso con los proyectos que van a hacer, no se justifica. ¿Bien? Se utiliza principalmente cuando hay algo que se llaman artefactos, eso después si lo quieren buscar, se utiliza para eso. Y también cuando quieren implementar interfaces. Pero no interfase gráfica, ojo, no interfase ahí de botoncito y demás, no, Es otra interfaces cosa entre clases, es otra cosa. Claro, es otra cosa Son que clases van a ver más adelante. abstractas, es más complejo. O sea, ustedes están acá en herencia y todavía falta mucho de programación en objeto. Por eso yo le digo, traten de evitarla, es la recomendación que les damos, yo creo que acá vamos a estar todos de acuerdo, traten de evitarla, traten de pensar una manera de no forzarlas a usar, porque es muy fácil empezar a heredar de un montón y después se vienen los quilombos de si yo accedo a este, ¿a cuál accedo? ¿Al de este, al de este, al de este? Después no me compila, pues me dice, esta propiedad está en 2 lugares, ¿a cuál voy? Claro, ¿Dónde lo guardo? imagínense, para que den una idea, ¿no? Tenemos una clase que sea alumno que hereda de persona, docente que hereda de persona, eso ya vimos, ahí no hay herencia múltiple, estamos todos dentro de la ley, ¿no? Y después hacemos una clase inocente que es docente-alumno, que hereda de docente y de alumno. Técnicamente hay dos personas ahí. La persona que hay dentro de docente y la persona que hay dentro de alumno.
¿Se entiende cuál es el problema que genera la herencia compuesta? Se hace como, se llama, ¿cómo se llamaba? El problema del diamante, me parece Del que se llamaba. diamante, sí. Problema del diamante, que es, se termina formando como un diamante. Docente-alumno hereda de docente y de alumno, que a la vez heredan de persona. Entonces se arma como un diamante y eso trae muchos problemas. Entonces, no les recomiendo, no creo que en el proyecto del Laboratorio 2 necesiten heredar de dos clases a la vez. Y capaz que, abstrayéndose mejor, lo único que necesitaban era una clase en el medio, ¿sí? Y no una herencia múltiple. Ángel. Aparte, eso los va a obligar a ustedes a pensar y analizar un poquito más. Y no a ir por el lado fácil de decir, heredo por este y listo, ya está. Después vuelvo a decir, hay otras cosas que se llaman artefactos, después incluso hay patrones de diseño que tratan de solucionar el tema de la herencia múltiple. Consulta. Bueno, sí. Sí. A ver, siguiendo con el tema de herencia, ¿qué pasa si yo lo traslado a juegos, a una pelea, y yo tengo que tener un personaje, ¿no? Y no puede heredar ese personaje los mismos poderes, ponerle que el otro, para decir los atributos del otro personaje para que sean similares, o pongan lo mismo. ¿Es ¿Sí? un poder o algo? ¿O me estoy yendo a otro lado? Sí, pero lo que pasa es que ahí cambia el asunto, porque los poderes los podés pensar como acciones que está haciendo tu personaje o son como acciones por las cuales está compuesto tu personaje. Sí, pero también algunos pueden compartir. No, verdad, no comparten las mismas acciones. Son similares. Entonces, si vos pensás como acciones que componen tu personaje, son clases separadas. Cada acción es una clase separada, que así se utiliza. Son una máquina de estado. No, si no, sería un solo. Se repetiría el personaje, sería igualito. No, Claro. No se diferenciaría. Y la idea es que no. Compartir un poder, sí. Entonces, absorbe, es como que dice, bueno, ahora mi personaje está compuesto por un Hadouken. Entonces, él puede hacer el Hadouken también. Sí. ¿Se entiende? Sí, Entonces, sí, así es como se maneja. Pero también vos podés decir, mi personaje hace el Hadouken, entonces tengo un método que hace que sea el Hadouken. Entonces cuando lo heredo, el otro, Ryu, tengo el de Ryu, y Ken también hereda y tiene lo mismo, pero le cambia ahí algunas cositas. Por ahí la velocidad y demás. Eso también. Por eso, hay veces que es muy difícil darse cuenta cuándo está componiendo y cuándo hay herencia. Más cuando estás hablando de proyectos como un juego que es más complejo, que tenés como muchas cosas ahí en el medio. Entonces ahí podés aplicar cualquiera de las dos estrategias. O lo hago con herencia o lo hago con composición. Sí, y cualquiera de las dos va a estar bien. Sí, igual me voy a dar cuenta cuando lo esté haciendo el código y vea para qué lado me conviene y en ese momento, pero bueno, con todas estas herramientas más o menos algo se puede... Exactamente. Bueno, ahí es donde aparecen lo que yo les decía. Son patrones de diseño a solucionar algunos problemas de diseño. Cuando estás diseñando las clases. ¿Vale? Ahí está máquina de estado, que es un patrón de diseño. Para solucionar justamente lo que vos estás diciendo. Una cosa más. Sí. No, patrones de diseño no es un tema de laboratorio 2 ni de programación 2. Entonces, si hacen un sistema orientado a objetos, que probablemente por ahí es el primer sistema orientado a objetos que hagan, no tiene que ser el mejor sistema del mundo que van a hacer en su vida. Puede tener algunas cosas conceptuales que a futuro las van a ir mejorando, pero mientras esté hecho con clases, con archivos, y cumpla los requisitos mínimos que nosotros pedimos, va a estar bien. Ustedes piensen que este es el segundo cuatrimestre. Nosotros estamos nombrando un montón de cosas, pero no todas esas las tienen que conocer. ¿Sí? Sí, lo que está en el programa de la materia, pero todo lo demás, si lo quieren investigar, obviamente bienvenido es, pero no es obligatorio para aprobar la materia. ¿Sí? Y después me pregunta Pablo, así ya podemos darle un cierre a esto y no se extiende mucho más. Si va a haber ejercitación con herencia y con composición. Exactamente, hay un TP3 de clase que lo vamos a habilitar ahora, mañana ya va a estar disponible para que lo vean, que tiene precisamente esos dos temas. Ustedes deciden dónde va la herencia, dónde va la composición, cómo implementarlo, pero básicamente sería eso. Bueno, gente, si les parece, cortamos por el momento y nos vemos el otro jueves con archivos ya, ¿eh? Así que vamos a dejar un poco la parte de, si bien va a ser con clases, pero vamos a dejar un poco de lado esta parte conceptual y nos vamos a meter más en la parte conceptual de trabajar con registros y archivos. Bien. Y creo que sí, a partir de
ya hace rato que cada vez que nos reunimos es un tema nuevo que se habilita y un TP nuevo, por así decirlo. Pero bueno, a meterle, ¿sí? Bien, básicamente Bueno. traten de practicar cómo hacer una clase, privado, protegido y público, y después cómo hacer una herencia. Nada más. Todo lo, después lo composición. que dijimos. Sí, que me olvidé. Composición. Y composición. Nada más. Esas 3 cosas básicamente son. Y constructor y destructor. Y memoria dinámica. Bueno, pero es parte, no, pero es parte de las clases. Sí. Traten de practicar eso. Memoria dinámica, vamos a tener Vamos tiempo al para costado, llegar ¿no? más a la memoria dinámica. Memoria así dinámica que, es un tema que va sí, por el costado, ¿no? Memoria dinámica, como exactamente. pudimos ver, puede funcionar también con tipos de datos que no son complejos, que no son clases, con tipo de datos entero, booleano, float. Claro, es más, lo Otra vamos a cosa. ver, lo vamos a agarrar de vuelta cuando veamos reportes. ¿Bien? Cuando veamos cómo mostrar informes y demás, ahí lo vamos a agarrar de vuelta en memoria dinámica. Por eso yo le decía, como así como resumiendo, como para ponerle ahí un cierre a esto, vean esas 3 cositas, ¿no? Así, si eso le queda claro, ya van por buen camino. Si alguno de esos no le queda claro, lo ponen en el foro de dudas y vamos sacando las dudas, ¿vale? Bien, no se preocupen que si bien va rápido, van a tener tiempo sí, para trabajar y van a llegar bien, ¿sí? Pero como decía Brian, practiquen. Si no practican, ahí sí se puede hacer una bola de nieve después. Bueno, chicos y chicas, nos vemos la próxima. No, Hasta profe, luego. gracias. Chao, nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.